Vamos a conversar con el doctor Leonel Fuentes, él es decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, cuando son las 6:39. Lo invitamos por un tema específico que es el de los derechos de la naturaleza. Muchos hemos escuchado este término y quisiéramos entenderlo un poco más en fácil, ¿no? Porque hace varios meses, años diría yo, se lo viene manejando, no sé si de manera acertada, por lo cual el doctor Fuentes, según conozco, incluso acaba de publicar un libro. Doctor Fuentes, ¿me escucha? Me escucho muy bien. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Buenos días a todos. Buenos días. A ver, ¿qué es esto de los derechos de la naturaleza? Porque créamelo, incluso los periodistas a veces sospecho que no conocemos puntualmente cuáles son esos derechos de la naturaleza. ¿Fundamentados en qué? Bueno, primero que es una teoría política, una teoría jurídica que se impregnó en la Constitución del año 2008 en Montecristi, de tal forma de que se convirtió en derechos que ya son aplicables en todo el sistema jurídico, no son susceptibles de debate, sino que son de aplicación inmediata, como todos los demás derechos consagrados en el texto constitucional. Los encontramos en el artículo 10, en el segundo inciso, en el artículo 71, el 73. Encontramos una jurisprudencia de la Corte Constitucional muy extensa de los últimos, no se olvide que hace poco cumplimos 15 años de reconocimiento de la Constitución de Montecristi y por ende también de la naturaleza. Y lo importante de esto es que estos derechos no son letra muerta, no es que están escritos en la Constitución de forma lírica, sino que se aplican, y se aplican de forma real. Porque usted ve los últimos casos, ve el caso Quinzacocha, consultas populares, ve el caso del Yasuní, consultas populares, usted ve sentencias como por ejemplo el caso Bosque Protector Los Cedros, el año 2021, donde finalmente ha tenido bastante debate en el mundo actual, tanto así que hoy por hoy todavía sigue en debate este tema de las consultas ambientales, las consultas previas. Entonces, es una corriente teórica, digamos, jurídica, que está integrada en la Constitución y que hoy por hoy es ley para todo el Ecuador, ¿no? Ahora, ¿se refieren los derechos de la naturaleza como lo estableció Montecristi solamente a las zonas protegidas? Exactamente, ¿qué protege este derecho? Bueno, no, realmente en particular se reconoce los derechos que la naturaleza se respete integralmente su existencia, el mantenimiento de sus ciclos vitales, la estructura. La Corte Constitucional ha desarrollado mucho este derecho, le ha dado contenido a estos derechos, de tal manera de que la naturaleza como sujeto de derecho, somos todos. Los árboles, las montañas, los ríos, los manglares, los seres humanos, los animales. Todos en su conjunto, la suma de todas estas partes, tenemos un derecho. Pero a la vez la Corte también ha ido determinando ciertos derechos particulares, como por ejemplo el derecho de los manglares, una sentencia de la Corte que se llama caso Manglares, la sentencia, por ejemplo, caso Mona Estrellita, que hace pocos días tuvo un efecto práctico en la vida real aquí en la ciudad de Guayaquil, usted debe conocer, Jimmy. Se otorgó un habeas corpus restaurativo, ¿no? A favor de unos animales que están en un zoológico en la Vía La Costa, con Chongón, ¿no? Y es justamente un ejemplo del efecto jurídico real de una sentencia de la Corte que daba derechos o que otorgaba derechos a los animales silvestres. Y bueno, hay también derechos a los ríos, caso Río Monja, Río Aquepi, es decir, es un tema tan interesante que merece, qué bueno que ustedes nos permitan conversar sobre estos temas, porque es un tema que tiene mucho impacto en la vida real. Y yo insisto, ¿no? Si no hubiera sido por reconocimiento de los derechos de la naturaleza, yo creo que, por ejemplo, no hubiésemos tenido la posibilidad de la consulta de Yasuní, no hubiésemos tenido la posibilidad de, en algo, aportar a la reducción, digamos, del cambio climático, del calentamiento global, de la destrucción de la naturaleza. Es decir, este instrumento que nos permite a nosotros luchar contra estos problemas son gracias justamente al reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución. Claro. Ahora, doctor, esto de que
en lo que yo creo, por supuesto, que los animales son seres sintientes. ¿Eso está incluido en los derechos de la naturaleza? Sí, por supuesto, porque, como les digo, ¿no? Los derechos de naturaleza es un conjunto de elementos. La Corte, como máximo intérprete de la Constitución, conforme lo determina el artículo 424 en adelante, lo que ha hecho es justamente ir determinando en casos específicos reconocimiento de derechos particulares. En este caso, le ha dado derechos a los seres sintientes, que son los animales. Lastimosamente todavía no se logra acoplar 100% el sistema jurídico, por eso nuestro Código Civil todavía no integra, por ejemplo, esta cuestión de los seres sintientes, ¿no? Pero que en todos los países del mundo se da, en la mayoría de los países nuestros vecinos ya tienen este reconocimiento de seres sintientes, por lo que hace el derecho justamente darles un espacio especial, ¿no? Darles un reconocimiento especial o una tutela especial de derechos para que se los deje de ser utilizados como objetos y, bueno, se contemplen como sujetos de derecho. Es una cosa muy amplia y una cosa muy espesa de conversar, tal vez de manera sencilla, con tan poco tiempo, pero lo importante es que reconozcamos que son derechos que están en la Constitución y que evidentemente hay que estudiarlos porque son igual que todos los demás derechos. Claro, ahora, estos derechos de la naturaleza son materias en la universidad o son solamente parte de y no son una materia específica que se imparte en las universidades? Bueno, en la Universidad de Guayaquil, donde tengo el honor de dirigir la Facultad de Jurisprudencia, en nuestra carrera de Derecho tenemos una materia que es la materia de Derecho Ambiental y Derecho de Naturaleza. Y eso ha sido reconocido inclusive por el Sistema Universal de Derechos Humanos, que tenemos un programa donde yo colaboro que se llama Programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas, y ellos han reconocido, por ejemplo, lo importante de enseñar los derechos de naturaleza en las universidades. De tal forma de que esto es una cuestión mundial, esto es un boom en muchos países del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Se está haciendo reconocimientos de naturaleza de formas, digamos, tal vez distantes, ¿no? Pero con algunas conexiones importantes que yo creo que van a llegar en algún momento a ser reconocidas constitucionalmente en otros países. Por el momento, el único país en el mundo, y el primero y el único por el momento, que reconoce el derecho a la naturaleza es el Ecuador. Le saluda, gracias por su tiempo. Doctor, rapidito, a ver, aquí siempre hay una gran polémica, ¿no? ¿Verdad? Usted ha hablado al principio sobre los derechos de naturaleza y las consultas previas que se tienen que hacer a las comunidades de zonas que posiblemente puedan ser afectadas por actividad petrolera, minera, entre otras. ¿Cuál es el alcance real de una consulta? Porque si nos vamos a los hechos como tal, cualquier tipo de explotación, cualquier actividad humana realmente genera una repercusión sobre la naturaleza. ¿Qué no decir de minería o de extracción petrolera? Si nos tomamos en consideración eso, así taxativamente no se debería nada, realmente permitir nada. ¿Cuáles son los alcances que hay en nuestra Constitución para lo que es actividad petrolera y minera en estos momentos tan importantes en donde el Estado está necesitado de recursos? Bueno, en primer lugar, que no es un tema propio de los derechos de naturaleza, es un tema constitucional. Cuando nosotros votamos la Constitución del año 2008 y ganó mayoritariamente la Constitución de Montecristi, aceptamos que la ciudadanía tenía derecho a ser consultado, independientemente si es de minas, petróleo, si es de una industria cementera o si es de una fábrica de plástico. El derecho de participación ciudadana está consagrado en los tratados internacionales. El Ecuador lo que hizo fue justamente constitucionalizarlo, ya estaba en la Constitución del 98, pero poco reforzarlo, de tal manera de que el derecho a la consulta previa no es un derecho propio del derecho de la naturaleza ni el medio ambiente, es un derecho humano, un derecho que nos permite a nosotros como ciudadanos ser consultados si estamos de acuerdo con que se inicie una actividad productiva, ¿no? Y hay dos cosas, ¿no? Por un lado es la consulta previa, que eso es para todos, y otro caso es la consulta ambiental. En los dos casos, cuando son actividades que tienen que ver con recursos naturales, se tienen que dar paralelamente o se pueden dar de manera separada, pero tienen que darse.
porque lastimosamente, nos guste o no nos guste, está en la Constitución. Entonces, es decir, ya ahorita no podríamos nosotros decir, bueno, lo que pasa es que no estamos de acuerdo porque el Ecuador necesita ser más ágil en estos trámites para explotar un recurso. Sí, pero está en la Constitución. Y la única forma de reformarlo, de cambiarlo, es mediante una reforma constitucional o una consulta. El Ecuador ha funcionado perfectamente, ¿no? En 15 años. Los últimos meses o el último año es que ha venido dándose estas dificultades entre las consultas previas, las consultas ambientales y todo este tema de los permisos y los permisos ambientales. Pero eso no ha sido culpa de la legislación, es culpa de los gobiernos. Porque, insisto, en 10 años de la Revolución Ciudadana hubo miles, pero miles de actividades mineras, petroleras, de exploraciones, de explotación de los recursos naturales y nunca hubo un problema. Ahora, entonces, doctor, yo creo que más bien es un tema de la burocracia que no sabe organizar ese tema. Doctor, y para cerrarlo, para cerrar la entrevista, está el tema de la consulta del Yasuní, ¿ok? El pueblo ecuatoriano en su mayoría dijo sí, que cesen las operaciones. Solamente para tener claro, la Corte Constitucional daba un año para desmontar las operaciones, ¿verdad? Un año, pero sí, a rajatabla. A partir hasta un año. ¿O antes de un año o al año? Hasta un año. Es decir, no puede ser un año. O sea, no puede pasar, no puede ser más de 365 días después de proclamados los resultados. Perfecto. Pero ya estamos viendo que la situación es muy poco probable. Aparte que cada día aumenta, ¿sí o no? Y cada día aumenta 100 millones más la posibilidad de sacar todo lo que hay dentro del bloque Yasuní. Sí. ¿Qué va a terminar pasando ahí? ¿Qué presiente usted como especialista en estos temas que va a terminar pasando ahí? Excelente la pregunta, porque ya el gobierno lleva, bueno, mejor dicho, a partir del 31 de agosto, que fueron la proclamación de resultados, hasta la actualidad tenemos 3 meses, vamos para el 4º mes. Para el 31 de agosto del 2024, por no decirle 31, para el 30 de agosto del 2024, el presidente Daniel Noboa tiene que haber cumplido con el mandato constitucional y mandato popular que se dio en la consulta de Yasuní. Es decir, para esa fecha tiene que haberse acabado todo el desmontaje, toda la desarticulación, todo el retiro de todas las plataformas. Lo que significa que no van a empezar un día antes. Ya ahorita se supone que deberían estar desmontando, supone que deberían estar ya haciendo la restauración de la naturaleza. Bueno, y finalmente hasta ya. Las probabilidades de que se dé esto, bueno, y eso depende de la agilidad y la inteligencia del equipo de trabajo del presidente de la República, de que Ecuador lo haga, ¿no? Pero finalmente tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque existe el dictamen de la Corte y ese fue el mandato popular. Hacer lo contrario o dejar de hacer constituye una grave violación a la Constitución y al mandato popular, que podría acarrear inclusive una destitución. Doctor, ¿estoy loco o de pura locura se podría hacer una consulta popular nuevamente para rever el tema del Yasuní? Bueno, sí me lo han preguntado, consulta contra consulta se llama. Es probable que el presidente pueda incluir en su consulta popular que ha ofrecido en la campaña, poner una pregunta que diga... O no necesariamente decir continuar, sino que suavizar los plazos para el desmontaje podría ser. Es correcto, es probable. Sí se puede dar porque la consulta son justamente las herramientas que permiten hacer todo lo que no se puede hacer dentro de la propia norma, ¿no? Dentro de la propia ley. Entonces sí es probable que se pueda dar ese escenario. Claro, doctor, o sea, esa consulta puede dejar sin efecto lo que se aprobó en la anterior. Las cosas, como dicen ustedes los abogados, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, algo así, ¿no? Así es, Jimmy. Esperemos que no sea así, pero yo estoy seguro de que pueden estarlo pensando. Y es probable, ¿no? En la consulta popular puede haber una pregunta que diga, miren, ya no para un año, denos 5 años, denos 10 años para hacer el desmontaje o denos un chancecito. Yo creo que va a traer mucha cola este tema porque en definitiva es este proyecto ya de dejar el petróleo bajo tierra en el bloque 43 además que ya es una tendencia a nivel nacional, es un tema muy popular a nivel mundial. Yo no creo que sea muy político para el presidente hacer eso. Bien, gracias al doctor Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la U de Guayaquil. Un saludo para usted muy cordial.
7:54. Les hago llegar el libro en estos días. Hágalo llegar, doctor, con gusto. Gracias. Gracias. Gracias.